Hoy está con nosotros Ingrid Tapia, abogada quien es especialista en derecho familiar. En los últimos 3 años, los legisladores de distintos estados de la República han ido modificando sus códigos civiles con el propósito de agilizar la disolución del vínculo matrimonial. Ingrid hoy nos va a platicar de cómo es el divorcio express y que no es una solución, sino el problema. Bienvenida, Ingrid, ¿cómo estás? Hola, Eli, bien, gracias. Muy agradecida por la invitación. Qué bueno. Oye, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre el divorcio tradicional y el divorcio express? Bueno, lo que sucedió en el Distrito Federal hace 3,5 años es que quitaron las causas de divorcio. En realidad el nombre correcto del divorcio express es divorcio incausado. Y entonces hoy se provee la disolución del vínculo en menos de 30 días a partir de que se solicita y puede ser solicitado de forma unilateral, como el repudio musulmán de no te quiero, no te quiero, no te quiero. Con eso es suficiente. Okay. El gran problema es que según estadísticas del Tribunal Superior de Justicia, en el año, por ejemplo, el pasado, 2011, de 12,000 juicios de divorcio que se tramitaron en el Distrito Federal, 10,000 después de disuelto el vínculo, es decir, después de la sentencia de divorcio, tienen que irse a la vía incidental para resolver alimentos, la custodia de los hijos y el asunto de los bienes, y siguen ahí un año y medio o 2. Entonces, en realidad, el divorcio incausado es una vacilada porque lo único que tenemos es personas ya divorciadas con la aptitud de volverse a casar y que ni siquiera han resuelto el asunto verdaderamente álgido de la custodia de los niños, de los alimentos para la esposa y los hijos y la disolución de los bienes si se casaron por sociedad conyugal. Y por si no lo tuviéramos fácil, ¿no? Después de que lo promovió y se aprobó aquí en el Distrito Federal como un efecto dominó, se han venido proponiendo la reforma del divorcio expreso incausado en el resto de entidades de la Federación, y en todas esas entidades donde se ha aprobado recientemente, las mujeres y los niños están en total estado de indefensión, porque lo que sí hay que reconocer a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es que antes de proveer a la reforma de divorcio incausado, hizo varias reformas en materia de alimentos que, aunque esté chueco y torcido hoy el divorcio express, pues la verdad es que no se quedan totalmente desamparados las mujeres y los niños, y en el resto del país sí. Ok, entonces, ¿en cuánto tiempo realmente se disuelve un matrimonio, como en ese caso express? Un mes. Pero entonces no es válido. Sí, es válido. Al mes ya tienes tu sentencia, ¿no? Ya te puedes volver a casar con otra. Ahora, no hemos resuelto lo de los niños, no hemos resuelto lo de los bienes, quién se queda, no hemos visto cómo va a estar el asunto del gas, no hemos visto nada. Pero divorciada ahí estás, mi cielo. Entonces las mujeres, los niños y las familias te dicen, oye, ¿eso a nosotros de qué nos sirve? ¿No? Como a mí, como de qué me sirve que mi mamá o mi papá se puedan volver a casar si es hora que no se han puesto de acuerdo en qué va a pagar mi comida, mi escuela, y qué va a pasar, en dónde vamos a vivir. Es una barbaridad. Ok, ¿y a partir de qué año aproximadamente todos los códigos civiles empezaron a cambiar? Justo de la reforma desde hace 3,5 años. Ahorita se ha aprobado recientemente, la última reforma que hubo fue en el Estado de México, y además, bueno, pues ya ves que es así como... Sí, el túnel del tiempo, cualquier congreso, ¿no? Y en el Estado de México no solo se agravó todavía más, porque en esta reforma que mandó el gobernador entrante en sus 100 compromisos de campaña que hizo, ahora se va a poder divorciar en el Estado de México por edictos. Esto es, que si no sabes dónde está tu vieja o dónde está tu viejo, pues ahí le mandas a hacer unas publicaciones en el periódico, y ya que hacen las veces como de notificación, y ya con eso sigue el juicio de divorcio. O sea que habrá gente que ni siquiera se entere de que ella está divorciada. Y entonces, ¿tú crees que a raíz de todo esto de las reformas han habido más divorcios? Yo creo que hubo como una campana de Gauss, ¿no? Había mucha gente que no se divorciaba porque efectivamente antes el juicio de divorcio era muy largo, muy penoso, muy caro, y especialmente las mujeres dedicadas a la crianza de sus hijos, en un escenario de tener que contratar abogados y un juicio de 2, 3 años, pues había muchas que pues no tenían modo de acometerlo. Entonces, como que todos los que se estaban guardando por muchos años, en cuanto se aprobó, se divorciaron. Hoy la tasa baja, sigue siendo grave, 12,000 divorcios por año, nada más en esta ciudad, ¿no? Claro. Pero baja, y los especialistas en demografía y en estos asuntos dicen que llegará un momento en que se estabilice, ¿no? Que al principio fueron muchos divorcios, porque habría gente que llevaba 10, 15, 8 o 25 años
esperando divorciarse y que aprovechó esta reforma para hacerlo y que habrá de estabilizarse la media. Lo grave no es de por sí cuántos divorcios, es cuánto estamos tardando en resolver los problemas verdaderamente importantes de un divorcio después del divorcio. Bueno, pues muy interesante, se nos acaba el tiempo. Platícanos, bueno, más bien dinos alguna página o algún contacto donde te podamos encontrar. En mi mail, no les puedo llevar juicios gratis aquí a la audiencia, ¿no? Pero si nos tienen dudas, escríbanos y con todo gusto se las contestamos ahí en el mail que aparece en pantalla y es ingridtapiasc@gmail.com. Ok, pues muchísimas gracias, Ingrid, por acompañarnos. Gracias. Si usted conoce algún héroe que esté promoviendo algún impacto positivo en la sociedad, no duden en enviarnos sus comentarios a noticias@kwtv.com.mx. Yo soy Elisa Nájera, les doy las gracias porque usted vio KW Noticias, quédese con nosotros y disfrute de nuestra programación. Buenas noches.